Vamos a revisar este tema que yo lo presenté hace algún tiempo, pero no en estas reuniones. Es un tema quizás en las lesiones graves no es tan frecuente, pero la verdad es que uno sí se encuentra en el día a día con algún tipo de estas lesiones. Estoy un poco resfriado, perdón por la voz. Em, y entonces, eh, vamos a ver algunas fotos, algunas cosas interesantes de esto y algunos datos que hay que recordar, sobre todo para los residentes. Y nunca está de más para nosotros recordar estas cositas. Entonces, una breve introducción, algunas características epidemiológicas de estas lesiones melanocíticas del polo anterior. En realidad son lesiones pigmentadas, hay algunas características, imágenes y un poquito sobre el manejo. Hay un video por ahí que incluí, que no es mío, no es nuestro, pero es lo mismo que hacemos siempre y por ahí hemos operado varios de estos casos con varios de ustedes. Eh, entonces, de todos los tumores de la conjuntiva, los que son melanocíticos, que son pigmentados, son la mitad, más o menos. Y el melanoma representa de todas las neoplasias oculares, debería decir ahí, de todas ellas, el 2% de un melanoma. Es raro, muy poco frecuente. Melanoma, que es el caso más grave, estamos hablando de lesiones que tienen frecuencia en Estados Unidos de menos de 1 por 1.000.000, o sea, muy, muy raro. Obviamente, a medida que aumenta la edad, eso va aumentando, pero son casos muy raros. Entonces hay un amplio espectro de estas lesiones pigmentadas, melanocíticas, de lesiones de las muy benignas hasta las muy malignas, como el caso del melanoma. Probablemente en un extremo tenemos el nevus, que es muy frecuente, y en el otro extremo tenemos el melanoma, como el caso más maligno, o sea, desde lo más frecuente hasta lo más grave. Y las diferencias, obviamente, tienen que ver con la historia médica, las características del tumor, pero obviamente la biopsia es la que nos va a dar el sello diagnóstico. Eh, y lo que les contaba, o sea, la incidencia del melanoma, que es lo más grave, es menos de 1 por 1.000.000, 0,5 por millón de habitantes, eso es una estadística de Estados Unidos. Y la edad promedio del diagnóstico es en torno a los 60 años. Eh, ha aumentado casi en un 300% en los últimos 30 años. O sea, la incidencia ha aumentado muchísimo. Por supuesto que esto tiene que ver con las zonas que están más cerca del Ecuador y que tienen que ver con mayor exposición a la luz ultravioleta. Típico caso de una persona, digamos, de tez blanca expuesta a radiación ultravioleta. Y acá viene para mí una de las lesiones más interesantes, que es la melanosis adquirida primaria o PAM. De ellos no hay estudios de prevalencia, afecta más frecuente a mujeres, afecta más bien a adultos de tez blanca en la sexta década, o sea, una edad de presentación similar al melanoma, por eso es tan importante tratar de distinguirlos. Y cuando son personas de no blancas, digamos, cualquier otra, digamos, fototipo, los afectados son solo un 4%, o sea, es muy raro que se presente en otra, en otro tipo de fototipo. Entonces, PAM, digamos, más bien mujeres, sexta década y de tez blanca. Ese es como el típico, así, el típico caso de una paciente de estereotipo de estas lesiones. Mientras que el NEUS es lo que todos hemos visto muy frecuentemente, una lesión benigna, es muy común, no hay estudios de prevalencia. La edad promedio, gente más bien de 30 años, también se presenta más en pacientes de tez blanca, un poco más en mujeres, pero no hay tanta diferencia. Pero la lesión benigna muy, muy común. Luego bueno, vamos a ver algunas características de ellos típicas al examen de la biomicroscopía. Eso es como la edad típica, gente joven, tez más blanca que se presenta. Luego tenemos este cambio de nombre que se llama el CAM, eh, que es este Complexion Associated Melanosis, que es la típica melanosis racial, ¿ya? Pero como no se puede hablar en esos términos en la actualidad, por supuesto que cambió el nombre. Y es personas de piel oscura, piel pigmentada, que tienen entonces mayor pigmentación a nivel conjuntival, y por eso se llama esta típica melanosis racial, o el CAM típico, es un ejemplo típico de una persona que podría tener este tipo de pigmentación conjuntival. Entonces, ¿cómo evaluamos esto? Y acá viene la parte, digamos, más clínica. Historia, examen físico, biomicroscopía, ¿cierto? Historia, lo típico, si muy expuesto al sol, eh, al examen, bueno, obviamente que si son lesiones más evidentes, uno tiene que ver si es que hay algún linfonodo, qué sé yo, eso en general deberíamos hacerlo nosotros siempre, examinar completamente la parte ocular, ¿cierto? Los párpados sobre todo, versión tarsal, etcétera. Y entonces, ¿cuáles son las características clínicas del melanoma?
Y esto quizás es lo más importante, y por eso les mencionaba que el melanoma, eh, la inmensa mayoría, esto es digamos, la casuística, entre paréntesis, de Shields, o sea, un estudio, digamos, de un centro de referencia oncológico en Estados Unidos. Ellos tienen grandes series de estudios, y ellos vieron que de todos los melanomas que a ellos les llegaban, tres cuartos derivaban de una PAM. Y es ahí la importancia de poder distinguir estas PAM, ¿cierto? Estas melanocefilias primarias, porque tres cuartos vienen de ellos, más o menos un 20% viene son de novo, o sea, lesiones nuevas, y de un nebus bajo, o sea, estamos hablando en torno a la conversión de un nebus a melanoma es raro, es muy poco frecuente. Eh, Así que dicen algunos menos del 7% a 7 años, incluso menos del 1% es como la estadística clásica. Eh, Así que algunos dicen incluso menos del 1,07% a 7 años, entonces es muy poco. Y esta lesión es pigmentada, es más bien oscura, algo levantada. Generalmente está en relación a la conjuntiva limbar, vulvar, puesta a nivel de carúncula, eh, fornix o el párpado. eh, y eso es como se vería. Tiene estos vasos nutricios. Y algo importante es que si deriva de una PAM, conserva algunas características de PAM. Y si deriva de un nebus, puede mantener algunas características del nebus. O sea, como que el origen primario de la lesión se tiende a mantener y se agregan las características de melanoma. Recuerden que los melanomas pueden ser desde muy pigmentados hasta melanomas que son amelanocíticos, que no son tan infrecuentes, son algo así como el 20%, y luego están los mixtos, que son como otro 20%. Eso es respecto a melanoma. Ahora, respecto a PAM. Esta es la imagen típica de PAM, y eso es como quizá lo más importante de la presentación, grabar cómo se vería una PAM. O sea, más bien es difusa, es plana. Recuerden que la otra era más bien solevantada, ¿se acuerdan? Era el melanoma mucho más pigmentado, oscuro en general. Este es más difuso, es plano, no tiene quistes, a diferencia de los nebus, que sí lo tienen. No todos, pero más o menos 2/3 de los casos de nebus sí tienen quistes. Es más bien heterogéneo, ¿se fijan? Es como más moteado. Puede aumentar o disminuir su tamaño y, ojo, que tiende a ser unilateral. A veces se confunde con melanosis de otros tipos que son más bien bilaterales, como la melanosis racial, por ejemplo. Y acá la gracia es que, o sea, lo terrible en realidad es que las PAM que tienen atipía tienen riesgo de transformación a melanoma muy alto. Y ustedes vieron que la gran mayoría de los melanomas en esa serie de casos venía de estas PAM. Entonces, el problema es que nosotros no podemos distinguir cuál tiene atipia y cuál no, simplemente al examen. Y eso tiene que ser más bien con biopsia, con histopatología. Generalmente se ubican a nivel de la conjuntiva vulvar, ustedes lo ven ahí, o limbar. Eso es lo más frecuente y puede invadir un poco de córnea también. Y otros sitios menos frecuentes son fornix, párpados o carúncula. Pero lo típico es que sea conjuntiva, conjuntivo limbar, o incluso limbo corneal. Esas son las ubicaciones típicas de las PAM. Y luego tenemos ya en este tercer grupo los NEUs, que es algo mucho más frecuente, generalmente son focales, tienen un poquito de levantamiento, pero leve, visible al microscopio. Generalmente son lesiones que han estado por mucho tiempo. El paciente refiere que se las nota y que probablemente no ha tenido mucho cambio, excepto si ha habido algo hormonal de por medio, como embarazo, por ejemplo, que pueden haber ahí cambios de tamaño en relación a las hormonas. En algunos estudios muestran que estos nebus podrían tener receptores de progesterona y por eso hay grandes cambios durante el embarazo. Y lo que les decía, el riesgo de transformación a melanoma de un nebus en general es muy bajo, o sea, menos del 1%. La serie hablan de 0,7% aprox a 7 años, o sea, es muy raro. Y los quistes, que son más o menos 2/3 de los casos, es como el gran sello diagnóstico, es lo que uno siempre intenta buscar y uno se queda mucho más tranquilo. Ahora, no está presente en todos los casos, ojo con eso. Y en general habla de la cronicidad, o sea, los quistes tienen que ver con que estas células melanocíticas parten en los estratos más superficiales del epitelio y van migrando hacia las capas más profundas, y a medida que eso ocurre, se producen estos quistes. Entonces, entre más crónico sea la lesión, es más probable que yo encuentre quistes. Lo típico, de nuevo, conjuntiva vulvar, puede ser carúncula, y acá los pigmentados más o menos la mitad, pero algunos pueden ser parcialmente pigmentados u otros incluso amelanóticos, sin pigmento.
pueden haber todos los tipos de presentación. Esto quizás es más fácil porque en el fondo está asociado a pacientes, es lo que antes se llamaba melanosis racial, que ahora se llama este CAM. Es muy común, es bilateral, pacientes más bien de tez oscura, muy cercano al limbo, eh, y realmente en la sexta serie de casos no había ningún caso prácticamente que progresara a melanoma. O sea, esto es más bien algo constitucional, ¿cierto? Así que este sería el caso, digamos, de más fácil diagnóstico y menos peligroso en cuanto a progresión. Para pasar a algunas herramientas de cómo ayudarnos al diagnóstico, o sea, ya tenemos las características de qué tipo de pacientes, o sea, en cuáles se presentan en piel de tez más blanca, más oscura, datos de exposición a radiación ultravioleta y tenemos el examen clínico nuestro que nos da varios elementos. Entonces uno ya llega a esta parte con una posible, bastante avanzado nuestro pretest, o sea, antes de hacer un examen diagnóstico uno tiene más o menos claro qué podría ser, aunque muchas veces no es tan evidente, sobre todo cuando son de pigmentaciones mixtas o amelanóticas. ¿Qué nos podría ayudar? De todo esto que aparece acá, en realidad, lo más útil son los OCT de segmento anterior, porque uno puede identificar cómo está el epitelio, cómo están las lesiones en relación al epitelio sano, tanto conjuntival como corneal. Obviamente, una citología de impresión nos puede dar algunas muestras si es que hay células malignas, eso vale una orientación diagnóstica importante. Y claro, si uno quiere evaluar quizás la profundidad, porque los melanomas es muy importante, digamos, la profundidad, la altura que tiene esto, eh, hay una ecografía que también nos va a ayudar. Y esto es lo que les contaba. Entonces uno toma un OCT, eh, los OCT actuales más o menos tienen resolución, digamos, casi de cercano a 8 micras, 10 micras. Esto está hecho con un OCT de altísima resolución, que son resoluciones de 2, 3 micras, o sea, puede ver con mucho más detalle eh, las lesiones y ustedes se fijan lo que ocurre acá. Hay varios tipos de lesiones, pero lo que quiero destacar es como, por ejemplo, se ve un epitelio normal, por ejemplo, ustedes ven en la imagen B hacia la derecha, es lo que sería como un epitelio más o menos normal. Está la lámina basal que se ve con esos como puntitos, pero se fijan que hacia la parte más izquierda donde aparece como esa O blanca, no sé si se ve bien, pero ahí se fijan que una lesión que compromete el epitelio bruscamente. eh, y esa transición tan abrupta entre un epitelio sano y un epitelio normal, no sé si están viendo la parte donde yo les muestro que sería más o menos el límite, está entre esos puntitos blancos de la base a la derecha y hacia esa O. Ahí está el límite entre lo anormal y lo anormal. Es muy brusco el cambio y esas transiciones bruscas generalmente son típicas no de este tipo de lesiones, sino más bien de los carcinomas escamosos, que en algún momento los hablamos en otra reunión. Y esa transición abrupta es lo que uno intenta buscar. O sea, ese caso de esa imagen que corresponde al tumor de la izquierda, superior izquierda, no sería más bien de tipo melanocítico, sino más bien escamoso. Versus lo que tenemos abajo, en las que hay, digamos, una invasión del epitelio, no está esta transición tan abrupta, sino que se mete más bien dentro del epitelio y compromete el epitelio en toda su extensión, y eso más bien habla de un melanoma más que escamoso, y se fijan que la imagen no parece tanto porque no se ve tan pigmentado. Entonces es útil el OCT. Por supuesto que la histopatología es la que nos va a dar realmente las tinciones y todo, el patólogo experto nos va a dar el diagnóstico final, pero esto uno no lo sabe, no lo sabe hasta que tiene el desarrollo final, pero lo importante es que las PAM, si es que fuera una PAM, distinguir si es con atipía o sin atipía, eh, porque estos meloncitos pueden, digamos, convertirse a células malignas. Eh, y en cuanto al tratamiento, esto lo hemos visto antes, lo que uno tiene que hacer es una excisión grande, ¿cierto? Generalmente 3, 4 milímetros por sobre los bordes de la lesión, bien grande, aplicar crioterapia a los márgenes y hacer la técnica del non-touch. Eso lo hemos hecho varias veces con otros tumores, se aplica lo mismo a otros tumores de superficie escamosos, y lo hemos hecho muchas veces también con estos márgenes. Hemos aplicado este toque doble de crioterapia a todos los bordes de la lesión, me refiero a la conjuntiva remanente. Se aplica alcohol absoluto, generalmente al lecho,
y luego hace un cierre primario con membrana. Cierre primario en general si fuera un defecto muy pequeño, pero en general esto no ocurre, porque si ustedes piensan, si hay un margen de 4 milímetros además de la lesión, generalmente son defectos muy amplios. Entonces, la mayoría de esas veces usamos membrana amniótica. Y lo importante es no irrigar constantemente esta lesión, que el ayudante no irrigue, no irrigue, no irrigue, para que no exista, digamos, una diseminación de las células posiblemente malignas. Así que más bien una técnica más bien seca, donde uno va haciendo los cortes y va haciendo, digamos, cauterización de los vasos, con tal de no de hacerlo lo menos contacto posible, tratar de no tocar el tumor, irse siempre por los bordes y obviamente no hacer biopsias incisionales, sino que todo lo contrario, son grandes biopsias excisionales que uno intenta que sean curativas y terapéuticas. Este es un video, que no es mío, pero es más o menos lo mismo que hacemos siempre, no sé si se va a ver. Es lo que ya hemos hablado, ¿cierto? Ahí está la lesión, muy evidente. Se marcan, en este caso, 4 milímetros. O sea, ustedes ven que la resección va a ser bastante amplia. Esto es lo que hacemos siempre, lo vamos marcando por un marcador. En este caso aplica alcohol absoluto a la superficie. En general eso yo no lo hago, lo aplico más bien al lecho, pero y uno va muy por los bordes, tratando de respetar bastante bien los márgenes que uno ya marcó. Se fijan que no hay gran irrigación a la zona, todo lo contrario, lo que está haciendo aquí el ayudante, se fijan, es más bien secar, tratar de ir a cauterizar los vasitos para tener mejor exposición del campo quirúrgico. Y finalmente extraer esta lesión. Si hubiera compromiso de la esclera abajo, entonces uno debería con un Crescent hacer una esclerotomía parcial, eh, una esclerectomía, no una esclerotomía, perdón, una esclerectomía. Esto uno lo manda a biopsia, obviamente, lo sutura, le hace las marcas para ver la orientación en el caso de que haya márgenes comprometidos. Acá se aplica de nuevo alcohol absoluto al lecho, que es lo que hacemos habitualmente. Y acá viene la crioterapia, que se deben aplicar, uno va haciendo como un espacio por medio y luego uno se devuelve, o sea, es como un doble recorrido. Lo que se piensa es que esta crioterapia actuaría mediante, induciendo apoptosis en algunas células remanentes. Entonces, después de crioterapia, si es que hubo algún remanente de célula pigmentada, de algún melanocito, como se induce apoptosis, pueden incluso liberar un poco de gránulos. Entonces, después de crioterapia, uno puede ver como una especie de gránulo, de granitos de café, porque sale el pigmento y puede quedar depositado en la conjuntiva. Eso uno ve como granitos de café post crioterapia hacia los bordes. Y esto, bueno, en este caso se aplicó una membrana amniótica, la técnica que usamos siempre, un ganchito bastante útil, se aplica la membrana, sobre todo pegando al lecho, digamos al piso, y luego lo que siempre digo es aplicar luego los bordes, o sea, no ir directo a los bordes, sino que más bien aplicar la membrana a la base y luego aproximar los bordes de la lesión. Y eso sería más o menos la técnica que se utiliza. Eso lo hemos hecho varias veces. La quimioterapia tópica puede ser útil si es que el paciente tiene una enfermedad difusa, o sea, que era prácticamente inoperable porque va a ser una lesión tremendamente grande que uno podría dejar, como lo hablaba la Victoria la otra vez, un tremendo déficit de stem cells si es que hace una restricción demasiado amplia. Y lo que existe más evidencia es respecto a la mitomicina. Ojo ahí con los defectos epiteliales, la mala tolerancia y el déficit de stem cells. Obviamente, para casos más avanzados, si uno hace un estudio en el melanoma, ¿cierto? Siempre que hay un melanoma tiene que haber una evaluación sistémica por un oncólogo, con todo el estudio que eso podría corresponder, el linfonodo sentinela, estudio sistémico, etcétera, ver si no hay, digamos, diseminación a otros órganos. Eh, y ahí, bueno, hay otras quimioterapias tópicas, ustedes saben, el interferón alfa, que podría ser también útil, que no tenemos cómo hacerlo acá, pero que también está descrito. Eh, y estos son tratamientos que han sido resueltos algunas PAM, ¿cierto? Muy localizadas, con tratamientos con interferón con muy buena respuesta. Y es mucho mejor tolerado que eh, la mitomicina. Y lo que ya hemos hablado, ¿cierto? Si hay un melanoma, bueno, esto obviamente requiere un estudio amplio, en conjunto con oncólogo, etcétera. La cirugía es más o menos la misma que hemos conversado, ¿cierto? Si es que es localizado, con apoyo de herramientas diagnósticas y con la. Ojo que uno tiene la sospecha, porque en el fondo la histopatología nos va a dar el sello final.
y la cirugía tiene que ser con mucha prolijidad, con esta técnica non-touch, con alcohol al lecho, con crioterapia, etcétera, todo lo que hemos conversado. Eso probablemente sea lo que marque más el pronóstico de estas lesiones. Eh, Respecto al tratamiento, generalmente si la PAM es muy, muy pequeña, generalmente a 2 horas uno lo podría solamente observar. Pero si esto cambia o si es mayor tamaño, entonces realmente eso necesita cirugía y biopsia. O sea, en ese sentido hay que estar bastante atento, seguirlos mediante imágenes. En el NEBUS, en general, lo que uno hace es sacarle fotos y seguirlo y explicarle al paciente que tiene que estar muy atento a cualquier cambio en cualquier lesión pigmentada de tamaño. Eh, Ojo que con los cambios hormonales, como dijimos, sobre todo en el embarazo, eso puede cambiar notablemente. Bueno, respecto al pronóstico, acá está el problema. El problema del melanoma es, uno, la recurrencia, al igual que las PAM con atipía, tienden a recurrir mucho, o sea, más o menos el 50% podría recurrir, y ahí la importancia de la buena técnica quirúrgica. Obviamente, si hay compromiso sistémico, eso está asociado a morbilidad y mortalidad asociado a melanoma. Sitios principalmente pulmones, ¿cierto? Hígado, cerebro, que puede afectar. Y es peor cuando es un melanoma de novo, no cuando vienen de una PAM. Otras cosas que podrían, lo que les decía, que puede afectar el pronóstico del melanoma, es el grosor, o sea, la profundidad, la altura del melanoma. Y obviamente si hay otros sitios comprometidos. Esas son las mortalidades asociadas. Y bueno, respecto a la PAM, que hay recurrencias luego de la biopsia, la quimioterapia, incluso hasta un 30%, o sea, no es menor cuánto puede recurrir una PAM. Y eso se relaciona con el tamaño. Por eso decíamos que tamaño muy pequeñito no lo puede observar, pero si hay cambios más de 2 horas, entonces hay que hacer toda la cirugía que comentamos anteriormente. Y lo que les decía antes, es muy bajo el riesgo de un nebus, que se transforma en algo maligno. Uno trata de buscar los quistes, pero vimos que los quistes están presentes en más o menos 2/3 de los casos, no en todos. Eh, pero los CT nos ayuda, se pueden ver los quistes, digamos, en la lesión. Y lo que nos va a dar es, digamos, la observación también de estos pacientes. Y bueno, lo que ya les decía, la melanosis racial en realidad no hay transformación maligna porque tiene que ir algo con más bien constitucional. Eso, la parte genética me la voy a saltar para no dar la lata tan temprano y que podamos comentar algunos casos eh, que les parezca interesante. Andrés, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, Oye, sí, súper interesante el tema. La manera como lo hacen me gusta mucho siempre, te lo he dicho siempre. Así que muy bien, te felicito. muchas gracias. Pregunta, en el tratamiento, ahí te vi poner adhesivos biológicos, ¿no? Pero se puede perfectamente usar suturas, digamos, o las suturas hoy en día de alguna manera se evitan por la posibilidad de diseminación hematógena y todo eso. En general se tratan de evitar. No está, digamos, no está contraindicado, ni mucho menos, para nada, para nada. Perfecto, o sea, Pero si uno tiene la disponibilidad, uno podría usar más bien Fibrin Glue y queda bastante bien. Hay gente que usa también el mixto, o sea, usa Fibrin Glue y además un poco de suturas de seguridad porque piensa que la membrana se puede mover. sí. Eso también está correcto, digamos. O sea, ¿Y no, cuántas capas? Porque normalmente el paño de membrana amniótica es grande y cuando uno hace, digamos, ve lo que va a poner, normalmente uno puede generar varios paños. Eh, puede- ¿Cuántos pones? ¿Pones solo uno o aposicionas varios? O la em, mayor cantidad que puedas. sí, la mayor cantidad que pueda. En general, con uno basta, o sea, digamos, si uno alcanza a cubrir el defecto con una sola cobertura de membrana amniótica, va a andar bien, porque al final eso va a dar soporte y nutrición para una correcta cicatrización. Ahora las membranas que nosotros utilizamos, que tenemos en la clínica, son liofilizadas, entonces estas membranas no las puedo utilizar por cualquiera de los dos lados, da un poco lo mismo. Así que por eso no habría problema en poner como unas capitas de membrana, Varias porque van a capas. aportar lo mismo. Eh, y lo otro quizá interesante es que hay membranas rectangulares, 1x1, 2x2, 3x3, me refiero a lo que tenemos en la clínica, Sí. y también ahora hay membranas redondas, circulares. Entonces, de repente, si uno piensa que va a ser una decisión más bien redonda como la que vimos, uno puede pedir membranas redondas circulares, que quizá quedaría mejor situado que las rectangulares que usamos siempre. Eso quizá es un dato importante. Correcto. Y la última pregunta es, ¿y si tienes esta melanosis muy cerca de un borde
que no te da a la hora de hacer la decisión el margen de seguridad de los 4 milímetros, ya mm, sea cerca de la carúncula, cerca sí. de la conjuntiva del fondo del saco. ¿Eso te cambia el enfoque quirúrgico en el tratamiento a la hora de tomar la muestra? ¿O haces lo mismo simplemente que no te dio el margen nomás y punto? Ahí tendríamos que usar quimioterapia tópica coadyuvante. Ya, Claro, cuando uno no logra, es como, es, claro, y digamos, inbiopsiable, porque uno puede llegar hasta tal compromiso como dices tú, sí, entonces uno saca lo que más puede y el resto, bueno, con quimioterapia tópica uno se ayuda y me mostró una foto que era una PAM pequeñita tratada con quimioterapia tópica exclusivamente y se veía un buen efecto, pero en estos casos, claro, si quedan remanentes y probablemente si es tan grande, hay enfermedad más difusa que uno quizá no está viendo, entonces ahí sería buena idea hacer estos ciclos de quimioterapia tópica. ya. Lo Gracias, mismo que Luis. si sería algún borde comprometido, que también es otra opción. Con el borde comprometido de la biopsia, ¿tú finalmente vas a agrandar el borde o lo que hace es ir a quemar más o hace una incisión aumentada ahí? Eso es, no hay una respuesta clara. O sea, yo he hecho las dos cosas. He ido a ampliar, lo converso muy bien con el paciente, obviamente, qué sé yo. Muchos pacientes prefieren uno lo conversa, la mayoría de veces prefiere ampliar porque uno tiene la certeza de que en el fondo todos los márgenes están limpios. Eh, Pero claro, va a depender también del tipo de lesión. Probablemente si tengo una PAM con una tipía, lo más seguro es que voy a intentar ir a agrandar más que... Ahora, si una PAM sin tipía, probablemente yo sería más partidario de una quimioterapia tópica, Ya, eh, más que si fuera una lesión más maligna, claro. gracias, Luisito. No a ti. No sé si hay algún otro comentario. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Qué tal, Oye, Osvaldo? primero de todo te agradezco el que hayas preparado esto y presentado porque siempre es muy útil y obviamente para ti involucra un esfuerzo, así que gracias primero. Y segundo, te quería preguntar qué haces tú en el caso de los pacientes que te llegan con PAM. A mí no me ha tocado ver tanto, generalmente es Mm, súper común ver la melanosis racial en Chile mm, y obviamente los nevus, pero cuando claro. tienes una sospecha de PAM y dado que son bien extensas, ¿qué haces tú ahí? En el fondo la sacas o la vas siguiendo, o lo conversas con el paciente, ¿cuál es tu postura? O sea, al principio, depende un poco de la historia, a veces si son lesiones que han tenido, o sea, pacientes como que no han tenido controles nunca, te dicen esto sí me ha crecido el último tiempo y que si es muy evidente el crecimiento, probablemente ahí uno es más agresivo a tratar de hacer la cirugía. Pero si algo más bien estable, o sea, que la historia me orienta que esto ha estado así por mucho tiempo, ahí más bien lo observo. No tomo la decisión tan inmediata, excepto que sea, no sé, un paciente más rural o que te dice en realidad esto lleva 5 años y en realidad partió muy pequeño y ahora está muy grande, entonces, o cosas que me hablen de malignidad. Pero si no, yo tiendo a observarlo, sacarle fotos, dejando registro e ir viendo cómo se comporta, digamos, cada 4 a 6 meses de seguimiento. Pero claro, Perfecto, como te dice, gracias. difuso, entonces son Sí, pues, excisiones amplias. justamente. Mm. No sé si hay más comentarios. Excelente presentación, Andrés, ¿eh? Yo creo Ah, que gracias. después, yo creo que después de esta presentación, la mayoría de las niñas que van a empezar a encontrar neus y cosas así, no asustarse tanto. ¿Ah? Eso también, como tú decías, es muy importante preguntarle al paciente que cuánto tiempo lo tiene, cómo está, le ha crecido, no le ha crecido. Mm, La gente generalmente es muy categórica en eso, muy, no, esto lo tengo hace 20 años, doctor. Y uno lo ve a cada rato. ¿Ah? sí. Ahora, la melanosis, como decía Osvaldo, adquiridas son raras. No Mm, se ven con cierta frecuencia. Lo importante, lo que tú simplemente certificaste, es que de esas explosiones hay una malignización muy, muy importante. mm. Entonces, lo que hay que conversar, una vez que uno encuentra una lesión de ese tipo, hay que mandársela al doctor Contreras, ya sabes. Claro, o sea,
es muy importante la historia, ver la evolución, sacar fotos, eso es muy útil. Así que yo creo que como consejo a los residentes, tener siempre un adaptador de fotos o algo para el teléfono, donde esté, en el hospital, donde sea, y poder seguir a los pacientes, siempre documentarlo con imágenes, es súper importante, porque eso marca la evolución. Y tal como dice el doctor, los pacientes son súper categóricos y son algunos muy observadores, dicen, no, en realidad esto está así hace 15 años y yo me lo veo siempre y está siempre igual. Entonces eso a uno le da mucha más tranquilidad. Y es muy importante que una persona concentre, digamos, la experiencia. Así que efectivamente yo creo que después de esto deberíamos mandarle al doctor Contreras, digamos, todas las lesiones que sean sospechosas, porque son mucho más relevantes. O sea, no vamos a recibir acá tantos pacientes como los Shields, pero sí, no es tan poco lo que hay. Sí, de hecho, lo que dice el doctor es muy cierto porque con la doctora, con Vanessa, que ve la parte de oculoplástica, también le derivan estos casos, y la verdad es que lo que hemos hecho es operarlos juntos, los casos que le llegan a ella, los casos que me llegan a mí en conjunto, y hemos hecho una buena casuística este año, así que yo por temas logísticos no incluí ningún video de esos, pero hemos hecho varios casos durante estos años. Hay que llamar a Jerry. A Jerry. Es que tomé 11 con él la última vez, entonces. Él tiene 200 años ahora. La revolución de la mujer. Oye, Andrea. Sí. Sí, agradecerte también, muy interesante la presentación y muy práctica. Tú, en tu casuística, ya sea todos los centros donde tú estás, ¿has tenido melanoma diagnosticado, digamos, en todas estas lesiones que han sido sospechosas? De las biopsias que yo he hecho, de las biopsias que he hecho, han sido todas, algunas han sido PAM con atipías. Y los melanomas que me ha tocado ver han sido demasiado avanzados, pacientes más bien, digamos, rurales, en que el diagnóstico es prácticamente, la sospecha preclínica es demasiado alta. Entonces muchos de ellos han terminado con estudios sistémicos y derivaban más bien a órbita porque ya tienen un grado de diseminación muy alto. Entonces no he tenido, digamos, diagnósticos más precoces. Han sido o etapas pre-melanoma o melanomas demasiado ya avanzados. Bien. No sé si hay más comentarios. Bien, entonces lo dejamos hasta acá. Que tengan buena semana. Nos vemos ahí durante estos días. Que estén muy bien. Chao. 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 Oigan, 70% de melanoma deriva de PAM, pero ¿cuánto porcentaje de malignización de los 50%? ¿A cuántos años? 50%. ¿Y a cuánto tiempo?